Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Stella Chiappini. Ella fue una mujer de origen humilde que se hizo famosa por ser la supuesta hija biológica de los duques de Orleans, asegurando que ella había sido intercambiada por el rey Luis Felipe I de Francia al nacer. Llegan a presentar este caso ante los tribunales, además de escribir sus propias memorias, donde recogía parte de la documentación que llegó a reunir sobre este asunto. Espero que os guste esta biografía. María Stella Petronilla Chiappini nació el 16 de abril de 1773 en la población de Modigliana, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija de Lorenzo Chiappini y de la esposa de este, Vicenza Diligenti. Cuando la niña nació, su padre se ganaba la vida como carcelero en dicha población italiana, pero pese al humilde trabajo que realizaba su padre, la familia siempre gozó de algunas comodidades, viviendo por encima de lo que un simple carcelero podría permitirse. María Stella recogería en sus futuras memorias que su infancia sería un tanto infeliz. A diferencia de sus numerosos hermanos, ella no recibiría nunca el cariño de su madre, la cual siempre se mostraba muy fría y estricta con la niña. En cambio, sus hermanos se llevaban el cariño y las atenciones de su figura materna. Unos años después de su nacimiento, la familia se trasladó a la ciudad de Florencia, donde seguirían gozando de una buena posición, y su padre sirvió como jefe de policía. Durante su estancia en dicha ciudad, la muchacha captó la atención del político británico Thomas Wynne, que sería primer barón de Newborough y miembro del Parlamento británico, además de ser descendiente de los antiguos príncipes de Gales. Dicho barón había enviudado hacía pocos años de su primera esposa, y el hijo que había tenido de este matrimonio murió durante la infancia, así que decidió comprometerse con la joven y hermosa María Stella, pese a su origen humilde. Un casamiento un tanto extraño debido a la diferencia social que existía entre ambos prometidos. El 10 de octubre de 1786 se celebró la boda entre María Stella y el barón Thomas Wynne en la ciudad de Florencia. Para entonces ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él 50. Los recién casados se instalaron en tierras galesas, donde la muchacha empezó a gozar de una buena posición ante la gran fortuna y las propiedades que poseía su marido en Gales. Ante la corta edad que presentaba la novia, el matrimonio tardó en ser consumado por algunos años, y pese a que después hicieron vida de casados, los hijos se harían un tanto de rogar, ya que no sería hasta 16 años después de haberse celebrado su boda que María Stella alumbró a su primer hijo, naciendo en el año 1802 un niño que se llamó Thomas, quien sería segundo barón de Newborough, y en el año 1803 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Spencer Bulkley, quien llegaría a ser tercer barón de Newborough. 4 años después de haber nacido su segundo hijo, su marido, Thomas Wynne, falleció, convirtiéndose así María Stella en una rica viuda de 34 años. El 11 de septiembre de 1810, la viuda se casó con un aristócrata ruso llamado Edward Unger Stenberg en la iglesia de San Miguel de Cotswold, en Inglaterra. Para entonces, ella tenía 37 años de edad en el momento de la unión y él 27. De este segundo matrimonio tan solo nacería un único hijo llamado Edward,
pero este falleció en plena edad adulta. María Estela llevaba una vida tranquila en tierras inglesas, disfrutando de su buena posición, cuando un día, en 1821, le llegó una carta escrita y firmada por su fallecido padre, Lorenzo Chipiani, donde éste decidió contar toda la verdad mientras se encontraba en su lecho de muerte. En aquel manuscrito, su padre le confesó a María Estela que ni él ni su esposa Vicenza eran los verdaderos padres de ella, confesándola que sus padres biológicos eran los duques de Orleans, Luis Felipe II y Luisa María Adelaida de Borbón. Según cuenta esta historia, cuando María Estela fue concebida por sus supuestos padres biológicos, estos portaban el título de duques de Chartres, siendo así los herederos del ducado de Orleans, pero estos solían viajar por tierras italianas bajo una identidad falsa, en esta ocasión como condes de Joinville. Durante su estancia en la península itálica, el futuro Luis Felipe II de Orleans conoció al carcelero Lorenzo Chiappini, ya que ciertas amistades suyas le habían comentado el cierto parecido físico que guardaban ambos hombres. En el momento en el que se produjo este encuentro, el duque de Orleans le confesó al carcelero que necesitaba un heredero varón urgentemente, ya que su esposa, Luisa María Adelaida de Borbón, se encontraba embarazada en ese momento, y si moría en el parto, su dote regresaría a la familia Borbón-Penthièvre, en el caso de no haber alumbrado un hijo varón. Pero el duque de Orleans no podía devolver aquella elevada dote debido a que ya se la había gastado, así que llegó a un acuerdo con el señor Chiappini, que consistiría en que si la duquesa Luisa María Adelaida alumbraba a una niña, ésta sería intercambiada por el hijo recién nacido de Chiappini, además de que se les entregaría una buena suma de dinero, algo que fue aceptado inmediatamente por el carcelero, debido a que ya había tenido unos cuantos hijos varones con su esposa Vicenza. Entre los meses de abril y octubre de 1773, la duquesa Luisa María Adelaida alumbró supuestamente a María Estela, así que como había nacido una niña, el duque de Orleans procedió a intercambiar los niños con el carcelero, celebrándose este intercambio en secreto en el palacio de la familia Borgi, quienes eran buenos amigos de los duques, siendo así María Estela entregada al matrimonio Chiappini, mientras que el hijo del carcelero fue entregado a los duques de Orleans, siendo supuestamente este niño el futuro rey Luis Felipe I de Francia. Pese a haber sido un acuerdo privado, los habitantes de los alrededores pronto se enteraron de aquel intercambio de niños e iniciaron una protesta, algo que obligó a los duques a refugiarse en el monasterio de Brisigela, lugar donde permanecieron por algún tiempo hasta que finalizaron las protestas, pudiendo así regresar los duques a tierras francesas con aquel hijo varón. De ser real esta historia, es muy posible que ni la fecha de nacimiento de María Estela ni la del rey Luis Felipe I de Francia fuesen correctas, ya que habrían sido falsificadas para evitar que este intercambio saliese a la luz. Cuando María Estela recibió aquella carta, su fallecido padre no especificó en ningún momento que sus verdaderos padres fuesen los duques de Orleans, sino que se refería a ellos en el manuscrito como condes de Joinville. Tras leer esta carta, la baronesa inició su propia investigación para saber si realmente era hija o no del matrimonio Chiappini, descubriendo así que el título de condes de Joinville estaba ligado a la familia Orleans. Las investigaciones de María Estela la llevaron a escribir un libro donde recogía la documentación sobre este asunto y sus memorias, siendo este publicado
en el año 1830, en la misma época en la que el rey Luis Felipe I de Francia se sentó en el trono francés. También llegó el caso hasta los tribunales, donde aportaría numerosa documentación donde se reflejaba que los condes de Joinville era un título perteneciente a la Casa Orleans, que su supuesto padre, el duque, hacía numerosos viajes por tierras italianas bajo una identidad falsa, y que los duques de Orleans pasaron algunos meses en la península itálica en el año en el que nacieron tanto María Estela como Luis Felipe I de Francia. Pese a haber aportado todos estos documentos, los tribunales se negaron a reconocer a la baronesa como hija legítima de los duques de Orleans, ya que otras personas presentaron una serie de supuestas pruebas que contradecían su testimonio. Una de estas indicaba que para su supuesto nacimiento, el 16 de abril de 1773, los duques de Orleans se encontraban en la ciudad de París. Su hermano, Thomas Chiappini, también testificó en aquel procedimiento judicial y aseguró que su padre, Lorenzo Chiappini, no pudo haber escrito aquella carta. Este había sido diestro, pero durante sus últimos años de vida había perdido la movilidad de su mano derecha, algo que no encajaba con la letra firme que presenta el manuscrito, además de que las palabras empleadas no eran las habituales entre las personas de baja cuna, así que muchos aseguraron de que aquella carta era falsa. Por esta razón, los tribunales se negaron a darle la razón a la baronesa. Incluso con el paso de los años se han barajado distintos nombres como los supuestos padres de María Estela. Por ejemplo, el escritor Maurice Vitrac llegó a decir que la baronesa era realmente hija del conde italiano Carlo Battaglini de Rimini, quien había tenido una hija ilegítima y que ésta había sido entregada a la familia Chiappini a cambio de grandes sumas de dinero. La publicación de su libro sirve a muchos de los opositores del monarca francés para ridiculizarle públicamente y repartieron numerosos folletos donde se burlaban de su supuesto origen humilde y le tachaban de ser un rey ilegítimo. Se dice que Luis Felipe I de Francia nunca se tomó en serio aquella historia sobre su intercambio. Incluso se llegaría a reír de ello en algunas de las veladas privadas. Es más, le permitió a María Estela el poder vivir en la ciudad de París. La baronesa se instalaría en París, donde seguiría luchando por su causa, exigiendo ser reconocida como hija legítima de los duques de Orleans. Según se cuenta, la propia María Estela logró ver en distintas ocasiones al rey Luis Felipe I de Francia y aseguró que éste tenía los rasgos típicos de la familia Chiappini. Incluso se dice que algunos miembros de la alta nobleza llegan a coincidir con la propia María Estela, asegurando que ésta guardaba un gran parecido con otras princesas de la casa Orleans y Borbón. Finalmente, la baronesa gastó todo lo que tenía en intentar obtener un reconocimiento que nunca obtuvo. Ella sería tachada de ser una mujer demente que sufría de distintos trastornos mentales, pasando sus últimos años de vida sumida en la más absoluta pobreza y en la oscuridad, siendo habitual el verla vagando por las calles de París, hasta que finalmente murió el 23 de diciembre de 1843 a los 70 años de edad. No hay mucho más que decir sobre María Estela. Ella fue una mujer que supuestamente fue víctima de un intercambio de niños por intereses políticos y económicos, siendo así entregada a una familia de baja cuna. El caso de María Estela es rechazado por algunos historiadores y es puesto en duda desde que surgió este gran escándalo, pero también hay muchos puntos que arrojan algo de luz a este asunto. Uno de ellos es que la familia Chiappini llegó a vivir con ciertas comodidades pese a su origen y posición humilde.
Otra son los buenos casamientos que llegó a contraer María Estela, pese a su baja posición. Y otra cuestión es el supuesto parecido que guardaba con otros miembros de la casa Orleans y Borbón. Fuera como fuese, su caso siempre se intentó mantener en secreto, y tan solo una prueba de ADN podría dar luz a este asunto. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Estela Chiappini. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que María Estela fue realmente hija de los duques de Orleans o no. Y con esto me despido. Hasta la próxima.